En el Centro Bienestar Anciano San José el miedo tuvo otra dimensión. Aquí no todos podían correr, no todos podían ponerse de pie sin pedir ayuda. Para algunos de los adultos mayores, una emergencia en la que otros bajan rápidamente unas escaleras o salen corriendo a la calle, para ellos implica depender de una silla de ruedas o esperar la mano de un cuidador. Yo me quedaba como, no soy capaz de andar sin esto. Me sacaron arrastrando y me cortaron esta mano porque me había caído todas esas latas encima. Por favor, no nos abandonen por ser un asilo. La desesperación de no saber qué hacer, cómo alimentar tantas bocas sin tener con qué, llevó a que la hermana Ana Carolina grabara este mensaje clamando ayuda para sus abuelos. No nos abandonen. No había llegado el agua, no había llegado nadie. Fue muy angustiante ese día, sacamos porque se destruyó la cocina en muchas partes, lo que pudimos y les dimos comida ese día. Entonces la angustia fue tanta que solamente pensábamos qué les vamos a dar mañana. Mientras Pereira intentaba entender la magnitud del desastre, en el San José la prioridad era una sola: proteger a quienes pasan allí sus días y que por su edad y condiciones de movilidad forman parte de una de las poblaciones más vulnerables frente a una emergencia de estas características. Y habían personas que estaban arrodilladas y llorando, porque ese edificio al frente, apenas un edificio como de 30 pisos o más, se me quedaba así. Y como caída del cielo la ayuda llegó. Alimentos, elementos de aseo, medicamentos están hoy en el asilo. Es que la generosidad fue tanta que van a repartir a otros centros para adultos mayores. Ahora los abuelitos piden que no los olviden, que oren por ellos y que siga la solidaridad por Pereira. Ese es un factor también que muchas veces se pasa por alto. Aquí en diferentes regiones hay asilos, muchos hogares justamente para adultos mayores. ¿Cuál es el protocolo justamente para ayudar a esas personas que obviamente por la edad que tienen, por problemas de salud, tienen dificultad para desplazarse? Claro, uno establece, claro, yo salgo acá, corro, pero ¿qué pasa con un adulto mayor que necesita un andador o que tal vez está postrado, que tiene una silla de ruedas? Su capacidad para poderse desplazar no va a ser la misma, evidentemente. ¿Qué pasa con esas personas? Dentro de estos asilos, dentro de esos hogares para adultos mayores, ¿cuál es el protocolo que siguen las personas que se encargan de cuidarlos? Porque claro, hay normalmente una cantidad de personas para un grupo de adultos mayores. O sea, no los pueden cargar a todos, es una tarea sumamente complicada. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa después? Porque esas personas encargadas de cuidar a esos adultos mayores también tienen familias y van a querer quedarse en sus hogares. ¿Quién se hace cargo de esos ancianos? ¿A quiénes los van a ver? Las personas que nos están viendo que tienen familiares, que tienen un padre, una madre, un abuelo, un familiar que está en uno de estos hogares o en una de estas casas, es importante también tener coordinación y tener comunicación con ellos para saber justamente cuál es el protocolo para poderlos ayudar. O sea, ¿qué ocurre con ellos? Por supuesto, ¿qué sucede en una casa de reposo, en ese tipo de lugares que están preparados, sí, para asistir a los adultos mayores, pero que frente a una emergencia pueden verse colapsados? ¿Cuál es el plan de evacuación? Es poco probable que se vaya a hacer simulacros con ellos, quizá por esa movilidad restringida, por esa ansiedad que quizá por la propio de la edad puede darles estar en una situación de permanente peligro, emergencia o zozobra, ¿no? Pero es importante saber que cuentan con los protocolos, que hay personas a las que pueden llamar y así, pero aquellos especialmente también que quizá pueda ser más peligroso, que viven solos. ¿Cuántos adultos mayores? Yo sé que tú me vas a decir, mi mamá está regia, mi papá está regio, le gusta vivir solo, le gusta hacer su vida, pero si ya son personas que pasan, no los 60, pero quizá sobre los 70 años, sí tenemos que empezar a pensar quién va a ir por ellos, quién va a ir a ver si están bien, cuál es el protocolo en su departamento, en su edificio, cuál es la zona realmente segura, porque todos tenemos esta idea antigua quizá de ponernos debajo de la mesa, ponernos en el marco de la puerta, y hoy nos dicen que de repente ese marco no es seguro, esa mesa no es segura. Entonces, en la casa de tus padres, de tu papá, de tu mamá, además que de repente viven solos porque son viudos, en fin, ¿dónde tienen que colocarse? ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen una mochila de emergencia? ¿Tienen algo básico para poder asistir, acercarse? De repente hay muchas personas que tienen miedo por lo propio de la inseguridad y que tienen la reja, el cantón, la llave de la llave, que eso es muy
mientras mayores somos, más miedo tenemos a que nos roben, ¿no? Entonces nos aseguramos más. ¿Están todas las llaves ahí a disposición para poder abrir? Porque la puerta se descuadra y luego te quedas atrapado. Así es, un hecho tan sencillo como el saber dónde dejas las llaves en tu casa. O sea, las personas que nos están viendo tal vez en casa o a través del celular, ¿cuántas veces se les han perdido las llaves de la casa? O sea, cuando tienes que salir y no encuentras la llave y no te acuerdas dónde la has dejado. Bueno, es importante dejar siempre las llaves, esas cosas, en el mismo lugar todos los días, porque al momento de salir, como tú bien señalas, ¿qué pasa cuando tienes la puerta de la sala, luego la reja para salir a la calle y al momento de la desesperación no encuentras la llave? No te entra. Imagínate temblando, tratar de entrar a que te entre la llave. Y si tienes un adulto mayor, obviamente entra presa del pánico, se pueden caer, se pueden fracturar. Usas lentes, es muy preocupante. ¿Dónde dejas tus lentes? ¿Tienes unos lentes de repuesto? Algo que puedas rápidamente agarrar y llevarte. Zapatos, unos zapatos así que rápido uno se pueda poner, unas zapatillas probablemente para poder ponerse, para que sea seguro. Incluso se habla de una frazada, porque claro, te ocurre en medio de la noche, en medio del frío, en medio de una temporada un poco fría, empieza a correr mucho viento. Una frazada acaba siendo básica. Así es, son en realidad muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Así como hay estos hogares de retiro para ancianos, también hay muchos centros donde hay gran cantidad de niños que tienen diferentes circunstancias por las que están ahí, y es importante también tener todo como una especie de lista de saber qué hacer exactamente ante una emergencia.